Estamos esperando aquí. Sí. ¿Listo? La metodología son los pasos que los llevan a hacer algo. ¿Cuál es su fin con el trabajo de grado? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Graduarse. ¿Listo? Para graduarse, ¿ustedes qué han hecho hasta el momento? Ir aprobando materias y ir adquiriendo conocimientos. ¿Listo? Entonces, esa aprobación de materias y ese conocimiento que han ido teniendo, poco a poco les va a ayudar para que cuando lleguen al trabajo de grado puedan aprender más, lo desarrollen en un prototipo, en un diseño y finalmente obtengan su título como ingenieros mecatrónicos. Entonces, eso es lo que se busca, es una meta. ¿Listo? ¿Cuál es la meta de tu proyecto, Laura? Pues sí, es más que todo como es un proyecto social, lograr recaudar cierta cantidad de datos para que esa comunidad pueda se me fuera Pues usarlos como a su favor, ¿no? sí, Pues o sea, para que pues puedan- Pero miren que ahí la meta no está tan clara. O sea, ¿para qué tomaría yo los datos? ¿Para qué yo tomaría? Yo siempre digo, bueno, ¿y para qué usamos un sistema IoT? ¿Para qué? O sea, simplemente son tomar datos, no. no, o sea, pues, Eso, por ejemplo, ahí, como lo dijo Laura, por ejemplo, vendía mal el proyecto. es tomar los datos para hacer una ¿Cuál es el problema ya? la palabra. Ya le- Que ellos tienen mucha limitación del agua y o sea, por lo que se ha mirado, si hay agua, solo que de donde, o sea, donde están los puntos de acueductos no quieren darles, o sea, les quitan el agua después de 2 horas, solo tienen 2 horas de agua diaria. ¿Por qué le quitan el agua? Porque quieren, sí, porque Literalmente es agua porque sí quieren. hay, o sea, los puntos de los acueductos, como vienen de naciente, agua sí tienen constantemente. Eso. Pero les suspenden porque como hay algunos acueductos que se encuentran en terrenos privados, Ya, entonces lo toman más que todo solo para ellos. para agricultura. Vale. Sí, pero para beneficio propio del dueño, o sea, es solo ellos. Entonces, por ejemplo, en tu caso, tu proyecto, la parte social es visibilizar que realmente ellos tienen esa problemática, que les están cortando el agua. ¿Para qué? Para que en este caso el alcalde o en este caso la persona que esté encargada, entonces diga, miren, señores gobernadores, aquí les traemos la información de que nos dan solamente 2 horas de agua al día. Y aquí está registrada la información que se tomó. Ahora bien, necesitamos que usted solucione. ¿Cuál sería su solución? Generar en este caso un acueducto para que le llegue el agua de forma correcta, todo el tiempo. Entonces su proyecto en este caso va a tratar de cubrir esa parte o ese problema que se está generando. Entonces esa sería su fin o meta, que a través de su proyecto puedan recoger o recabar la información para poder que con ello, en este caso la población, le puedan colocar el sistema de agua como tal. ¿Listo? Ese sería su fin o meta. Ahora bien, para hacer ese prototipo que van a hacer ustedes, ese desarrollo tecnológico, necesitan aplicar unas etapas. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer antes de poderse hacer el todo? Antes de ponerse a programar, a diseñar, a hacer PCBs, todo eso. Pues lo primero que vamos a hacer nosotros es ir a ver bien el lugar y todo eso, ¿no? Es levantamiento de información en ese caso. De cuál es el lugar actualmente, cómo se comporta, qué falta, qué sobra, comportamiento, horas, por ejemplo, el que llega el agua, si es que llega siempre al mismo tiempo, o llega, por ejemplo, unos días a 1 hora y luego otros días a otra hora. Entonces, esas son métricas que tienen que tomar, eso es información que van a utilizar. Luego, después de con ese dato, ¿qué van a hacer? Sí. ¿Qué tendrían que hacer? Generar, Teniendo los datos, teniendo esa información que ya la han recolectado, ¿qué van a hacer? pues después Empezaríamos a diseñar, pues, Ya. lo que sería el acueducto y en qué lo pone. Antes de eso, hay algo que son los requerimientos. ¿Listo? Todo proyecto tiene requerimientos. Esos requerimientos salen de la información que ustedes han recabado. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los requerimientos? Simplemente decir, se necesita medir el nivel del agua. Segundo, es un sistema, como va a ser un sistema que va a estar, por ejemplo, en intemperie, ¿listo? Necesitamos hacer una carcasa protectora, primero. Segundo, va a ser un sistema que va a estar tomando datos continuos, entonces de alguna manera tengo que alimentarlo. Bueno, entonces tengo que diseñar, ¿qué?
un sistema de alimentación por paneles, por energía de recuperación, por mamíferos. Como no hay electricidad, toca. Exacto. Entonces empiezas a colocar todo lo que necesitas para resolver el problema a partir de los datos que empezaste a tomar. Y vas listando. Pum, 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 pum. Ya que tienes los requerimientos, ahora sí que te tocaría hacer. Ahí sí te Ahí empiezas a diseñar. Por ejemplo, necesitas hacer una carcasa. Pero antes de hacer la carcasa tienes que hacer el PCB. Entonces primero empiezas a mirar qué elementos necesitan para el PCB. Ah, bueno, para el diseño electrónico necesito tal sensor, tal sensor, tal sensor. Necesito, voy a usar SP32, voy a usar un Arduino, voy a usar de pronto un módulo, en este caso tipo industrial, como va a ser externo. Ah, bueno, tal. Ya que tengo el módulo, ya que tengo seleccionados los componentes, ahora sí, hagamos una prueba. Montémoslo en protoboard, probamos que funcione. Listo. Ahora sí voy a hacer, ya que tengo el PCB, hago la carcasa. Entonces miren que tiene un orden lógico de las cosas antes de ir ejecutando. ¿Listo? Ya que tengan en este caso seleccionados los componentes, hayan hecho las pruebas de funcionamiento de que los componentes pueden integrarse y pueden funcionar, ¿qué les tocaría hacer ahora? Hacer la página web para enviar los datos y hacer el programa software para que tome los datos de los sensores y lo envíe a la nube mediante IoT. ¿Listo? Entonces miren que ese es como el orden lógico que uno iría haciendo para ir resolviendo el problema. Y si todo lo hacen bien, al final, ¿qué harían? Ayudarían a la comunidad con su problemática, ya la implementación. Y ya que tengan implementado, tomar datos para validar. Y ahí ya les quedaría otra vez la información. Ah, bueno, y en esa recolección de datos tienen que ir definiendo con estadística cómo lo van a comparar. ¿Qué método estadístico van a aplicar para evidenciar la diferencia entre los dos? Entonces, por ejemplo, pueden usar un diagrama de dispersión, un diagrama de cajas y bigotes, pueden hacer una prueba, por ejemplo, de Wilkinson, o una prueba unitaria, o lo que vayan a utilizar, que les permita validar y decir, miren, así estaba antes, así está ahora, y esto fue lo que cambió según esta prueba estadística. Y listo, ahí quedó. ¿Listo? Entonces, ahí más o menos va esa información. ¿Sí? ¿La segunda que dijo? Lo que nos dijo antes de... ¿De qué? ¿Los requerimientos eran? Sí. La segunda parte son listar los requerimientos. Listarlos. Entonces, miren que ahí fuimos haciendo una secuencia lógica que llega al final la resolución de nuestro problema. ¿Listo? Entonces, con esto les va a permitir impulsar decisiones, les va a dar un punto de a dónde tienen que llegar y cómo van a llegar, y el objetivo en este caso lo tiene que evaluar alguien imparcial. ¿Quiénes son? Los jurados, ¿sí? Que van a mirar que si ustedes de alguna manera fueron organizándolo de forma lógica. Por ejemplo, un error que podría ocurrir: ellos van a trabajar con Unity 3D y van a trabajar en este caso con alguna tecnología. Lo ideal sería que lo primero que tienen que hacer es que instalar el IDE, empezar a entender el software y a programarlo. Y después sí, empezar a aprender con la tecnología de las gafas. ¿Qué error sería lo contrario? Que primero cogieran las gafas y luego se pusieran a aprender el IDE. Se metió al revés de información. Listo. En este caso, entonces tienen que definir el conjunto de metas que les permite alcanzar el estudio y sobre todo alinearlos con los objetivos. Recuerden que por ejemplo el caso de la obra tiene 4 objetivos, ¿no? Si no estoy mal. Esos son 4 objetivos. Entonces esos 4 objetivos los descomponen cada objetivo en actividades. ¿Qué necesito yo hacer para poder resolver este objetivo? Y le ponen 3, 4 actividades, les van colocando. Y esa sería la información que ustedes van a utilizar. Ahora bien, a partir de los objetivos y específicos, en este caso, el objetivo general, lo que se va a centrar es en el problema, cómo lo va a resolver de forma general. Y los específicos son puntos pequeñitos que les van a permitir resolver el objetivo general. Ahora bien, por eso, normalmente, lo más complicado de formular son los objetivos. Y ya les mandé algunos a corregir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el objetivo está mal formulado o es muy comprometido, ¿cuál va a ser el lío? Usted toma la responsabilidad de hacer lo que dijo ahí. ¿Listo? Por eso uno nunca tiene que poner ni con la herramienta que va a usar, ni va a usar el sensor. Y por ejemplo, un día yo me acuerdo que un muchacho dijo: voy a construir un sistema de nivelación de tanques en la empresa tal.
Pero él lo que tenía en su mente no era que lo iba a construir para montarlo en esa empresa, sino hacer un prototipo a escala y probar su idea. Pero el problema ¿cuál era? Que el título y los objetivos le decían que lo iba a construir allá en esa empresa. Y resultó que por cualquier motivo no lo pudo hacer. ¿Y qué pasó en la socialización? Eso no fue aquí, fue en otro lado. Bailas. De una vez lo rechazaron, le dijeron, no hermano, eso está mal, porque usted se comprometió a hacer eso. Entonces, eso téngalo en cuenta antes de. Listo. Vamos a ver. La forma de desglosar en este caso es título, pregunta de investigación, objetivo general, específicos que usted tenga. Como les decía yo, personalmente, a mí me gustan que sean solo 3 objetivos específicos, personalmente. ¿Listo? Igual pueden ser más, pueden ser hasta 4 o 5. ¿Cuál es el lío cuando uno tiene muchos objetivos específicos? Una, puede ser más trabajo. O 2, que un objetivo está mal formulado y en lugar de ser objetivo se vuelve actividad, en lugar de ser objetivo como tal. Entonces a veces hay que mirar si uno puede unificar los objetivos y quede un poco menos. Y en el caso de que no, pues simplemente se deja tal cual. En este caso el asesor decidido. Los objetivos, bueno, estos tienen unas palabras clave que se pueden utilizar para formularse. Acá les puse un listado. Me toca activarlo porque ahorita me dejó entrar a Brother y yo iba a activar toda esta presentación, porque ese día me di cuenta que estaba deshabilitado. Solo aparece el módulo 1, creo que no. Sí. Sí, no, qué raro. Yo ya tenía habilitado. Yo lo habilité como hace un mes el módulo 2 y empezó a fallar y claro, yo ni cuenta me daba, sino que como ahorita ingresa otra vez, me pareció bien extraño, pero bueno. Estos son algunos de los objetivos que podemos utilizar. Para los generales, por ejemplo, analizar, formular, calcular. ¿Qué diferencia hay entre analizar y calcular? ¿Quién me dice? Analizar. Si yo les digo en un examen, analice, y en otro les digo, calcule, ¿cuál es la diferencia? Uno Involucra involucra desarrollo. y ahí el resultado como tal, en calcular toca encontrar el resultado. Eso. Entonces, por ejemplo, si les digo calcule, entonces simplemente hace el proceso matemático y llega a la respuesta. Cuando yo le digo analice, tiene que calcular y explicar por qué dio ese resultado. ¿Listo? Eso no es demostrar. Y demostrar sería comparar con algo más, para validar lo que tú has hecho. Ahora bien, también hay otros como mostrar, orientar, oponer, reconstruir, relatar. Bueno, ahí está una tabla para que la revisen y puedan mirar si los objetivos están bien o mal. Aquí hay unos ejemplos, igualmente de esos hay muchísimas más. Y los específicos. También tenemos analizar, también miren que en específico puede ir calcular. ¿Por qué creen que en un específico y en un general puede ir tanto calcular en las dos opciones? Porque puede que el proyecto en general tenga una etapa en la que se tengan que verificar ciertos datos para poder continuar con la siguiente etapa. Esa puede ser una opción. Por ejemplo, los que trabajan en matemáticas, ¿conocen algún compañero de matemáticas de pronto acá que estén haciendo? ¿No? Ellos normalmente, sus trabajos de grado son cálculos. Entonces el objetivo general de ellos sería calcular. ¿Listo? Por ejemplo, un físico. Uno de sus objetivos puede ser calcular, por ejemplo, la masa del Sol. Y él plantea, en sus objetivos específicos, las ecuaciones para calcular. Listo. Vamos a ver en lo que nos importa. Esto. Listo, la pregunta. Aquí va. Ya que definimos los objetivos, ¿sí? Está muy ampliada. Uy, perdón. Para visualizar. Ya. Listo. Mucha visualización. Entonces, sí, se hizo mucho zoom. Entonces, como les comentaba, el marco metodológico lo que nos permite es planificar y gestionar nuestro tiempo para desarrollar el proyecto a través de actividades. ¿Cómo ustedes lo van a entregar? Voy a colocarlo directamente para no aburrirlos con toda la temática. Primero van a colocar tipo de investigación. Esto va en el aspecto metodológico. ¿Qué tipo de investigación usted va a desarrollar? ¿Qué recuerdan cuando miraron en este caso qué es un tipo de investigación? ¿Qué era?
La parte computacional, mecánica. Era como el área en la que se iba a ir la investigación. Creo que había investigación aplicativa, Ajá. eh, Experimental, experimental, Listo, descriptiva entonces- también. descriptiva. Entonces, por ejemplo, el caso tuyo es más una aplicativa, investigación aplicativa, porque va a aplicar conceptos en una problemática. ¿Listo? Hay otra que es, por ejemplo, si van a validar con experimentos, con personas, sería experimental, y si es con números o si es con valores, por ejemplo, en este caso con valores falso verdadero, sería en este caso cuantitativa o cualitativa. Hay dos. Entonces tocas, inclusive un proyecto puede tener todos los aspectos. Entonces uno puede decir, mi proyecto de grado, en este caso está enfocado en una investigación de tipo experimental, cuantitativa y cualitativa. También lo puede ser. ¿Listo? O en el tuyo, es una aplicativa como tal. ¿Listo? Entonces eso toca definirlo. Luego viene la línea de investigación. Miren que aún ahorita los que van a entregar trabajo de grado andan preguntándome, profe, ¿qué es la línea de investigación? ¿Cuáles son? Les digo, pero vieron 3 cursos, ¿y cómo no saben las líneas de investigación del programa? El programa, en este caso de ingeniería mecatrónica, tiene unas líneas específicas. La línea principal es desarrollo mecatrónico. ¿Listo? Esa es la línea de investigación del programa. Y tiene unas áreas de aplicación. ¿Qué áreas? Una puede ser electrónica, instrumentación y control. La otra puede ser bioingeniería, automatización, ingeniería computacional. Serían como las 4 áreas como tal. ¿Listo? Yo ahorita les pongo aquí la diapositiva para que lo puedan anotar y la actualizo allá porque esa ya está ahí. Pero esas son las líneas de investigación. Entonces, lo que se busca aquí es que usted primero en tipo de investigación, en un párrafito corto, 4 renglones, diga, mi proyecto de investigación es, en este caso, por ejemplo, experimental cuantitativo por esto. ¿Listo? Que lo explique. 4 líneas, no más. Corticos, un párrafo bien pequeñito. Luego, el proyecto titulado tal, 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 en este caso pertenece a la línea de investigación, desarrollo mecatrónico y al área aplicativa, por ejemplo. En el caso de ellos, como van a trabajar con software, computacional. Listo. Y el área de aplicación es este, por tal motivo. Porque vamos a utilizar una herramienta de software que va a permitir a las personas realizar un proceso de aprendizaje. Listo, ya, le explicó. ¿Cuánto me demoré ahí? Nada. Son 4 líneas también. Entonces no quiero párrafos grandes. Uno me pasa que le pasaba con ChatGPT y ChatGPT se inventó una línea, unas líneas de investigación todo X ahí, un tipo de investigación todo raro. Entonces no, lo describen simplemente. Y luego va la hipótesis de investigación. ¿Qué significa la hipótesis? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando uno les dice, haga una hipótesis de algo? ¿Cómo va a funcionar? Lo esperado, ¿no? Ajá. ¿Cómo espera que algo funcione? Entonces, por ejemplo, en el caso de Laura, ¿usted qué esperan con su proyecto? En este caso, permita que medir, ¿no? Sí, que nos permita recolectar una buena cantidad de datos. Eso, entonces en su proyecto lo que buscan es que, recuerden que la hipótesis tiene que ser medible, es decir, que yo de alguna forma la pueda validar. En los cursos de más adelante, seguramente el profe Dago les explicará cuáles son las métodos o los métodos de validación mediante estadística. ¿Listo? Entonces, de alguna forma toca medirlo. Entonces, esa hipótesis tiene que dar respuesta positiva a lo que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, el caso pues, que el sistema IoT que ustedes vayan a montar, en este caso, permita medir las variables y de esa forma tengan una diferencia significativa con la prueba preintervención. Ahí está ya la hipótesis. ¿Listo? Estos son los 3 elementos. Les voy a mostrar los ejemplos como se deben formular. Primero, los tipos de investigación. En este caso, son los propósitos o finalidades o la naturaleza o el enfoque del trabajo como tal. Existen algunas para que las vayan anotando. Igualmente, la diapositiva yo las activo. Y porfa, si no aparece, me escriben, ¿no? O en este caso, Carlos me dice, profe, mire que no aparece el módulo 2, yo doy una revisa otra vez, porque brother, yo no sé qué le está pasando y he estado fallando muchísimo, pero bueno. En este caso, esta es un estudio que puede ser básica, puro, formal. ¿Qué es un estudio básico, puro, formal, por ejemplo? Lean. Se trata de crear conocimiento técnico para que se realice sobre una de las acciones prácticas, pero no las desarrolle. Es como una investigación que busca
dar más información que va a servir de base para otros proyectos. Más o menos. ¿Qué más? La palabra pura o formal, ¿qué se refiere? Modelos matemáticos. Genera conocimiento, ¿sí? Cosas que no hay. ¿Listo? De aquí, creo que ninguno puede, o digamos tal vez como yo lo leí, ninguno va a generar conocimiento, ¿sí? Es decir, información que no existe. Entonces, por lo menos esta no puede ser. La segunda, aplicada, empírica o práctica. ¿Qué se les viene a la mente? Eso pues ya sería base de experiencia, ¿no? A base de investigación. Por ejemplo, en el caso del Lauro puede ser esta. Es una investigación aplicada. ¿Por qué? Porque va a aplicar los conceptos a partir de investigando la problemática de un área, en este caso en la parte social. Entonces lo tuyo puede ser una investigación aplicativa, empírica y también práctica, porque lo van a implementar acá. ¿Listo? Entonces tiene esos tres formalismos. Luego la otra, mixta. ¿Qué involucra? Va a ser eso porque los otros ya se van a dormir. Ambas investigaciones. Las dos, tanto la básica como la aplicada. ¿Listo? Tiene las dos partes. Pero entonces tiene que generar conocimiento. Si no genera conocimiento, no es mixta. ¿Listo? Cuantitativa. En este caso. ¿A qué se refiere? Datos pues, que se puedan contar, medir. Datos que se pueden contar o medir, pero hay algo más. Estudia muchos casos. Es decir, es un estudio comparativo. Tú comparas con más técnicas. No con una ni con dos, con varias. Entonces, por ejemplo, ¿el caso tuyo es comparativo? Pues no compramos varias. Entonces, no. La tuya sería experimental. Bueno, la de los dos. ¿Listo? Cualitativa, en este caso, estudia pocos casos. Es decir, que se compara con casos más pequeños, que sean de forma similar. Por ejemplo, los del motor Stirling, ahí en ese caso, encontraron en la literatura parámetros comparativos de varios motores Stirling, tablas. ¿Sí, no? Seguramente las encontraron, si no las han encontrado es porque no han buscado bien. Pero esta podría ser cualitativa, porque van a comparar su motor, sus parámetros de rendimiento con los de otros motores. Y en la literatura seguramente hay muchas tablas donde nos muestran las características de los motores Stirling de otras personas y los comparan. Entonces puede ser cualitativo. ¿Listo? El tipo de investigación. Y mixta, en este caso, que también combina estas dos opciones, que también se puede dar el caso. Exploratoria, en este caso. Descriptiva y relacional y explicativa o causalidad. Estas de aquí ya no son de nivel pregrado. ¿Sí? Estas ya son de nivel de posgrado, porque ya tienes que explicar la causa de un efecto. Por ejemplo, que yo les dijera, ¿por qué la luz se deforma? Explíquelo. Tienes que generar el conocimiento, demostrar matemáticamente y validarlo mediante un experimento por qué se curva la luz. ¿Listo? Entonces mire que esto es más complicada, relacional. Mide la relación en este caso entre los elementos. ¿Listo? Entonces tampoco nos van a dar. Descriptiva y pronóstico. ¿Alguno de ustedes describe una problemática o un fenómeno natural y pronostica a futuro lo que puede pasar? No, no. ¿Sí ves? Por eso son para trabajos ya más grandes. Y exploratoria. En este caso, de alguno de ustedes podría ser, a ver, no, tal vez no. En este caso se considera el primer nivel de acercamiento y se empieza a investigar en un tema que no fue anteriormente estudiado. ¿Qué significa?
¿Qué creen que significa que cuando ustedes dicen algo que no existe? Ustedes normalmente para ustedes algo que existe, ¿qué es? Algo que ya se conoce. Que se conoce. Que usted lo pone en Google y de una le muestra información. ¿Qué significaría ahí que algo que no existe? Que nadie sepa. Entonces miren que por eso estos son de nivel de posgrado, porque son más complicados así. Tienes que generar conocimiento. Listo. Y estos también, estos sí les podría hacer alguno. Por ejemplo, un proyecto de campo, ¿sí? En este caso corresponden observaciones directas de hechos naturales. Por ejemplo, ella puede analizar los análisis, puede tomar los datos y en el campo y dar la respuesta a un hecho natural, por ejemplo. ¿Listo? Se podría hacer. Y las de laboratorio. ¿Quién de ustedes va a trabajar y va a hacer pruebas en laboratorio? ¿Ustedes? ¿Quién más? Allá el compañero del PLC también le toca hacer pruebas en laboratorio. Entonces también, el caso del motor Stirling también, ¿no? ¿Ustedes lo van a montar en la Trapiche o sí, no? Pero antes de ahí tiene que pasar por el laboratorio. Entonces también puede ser una investigación de laboratorio. ¿Listo? Entonces miren que hay algunos que encajan en una o en dos o en tres inclusive, ¿no? Entonces escoge cuál de esas, una o dos, su proyecto encaja más. Y dice por qué, en este caso. Mi proyecto titulado tal se enfoca, por ejemplo, en la parte de laboratorio porque se va a realizar una prueba comparativa con esto y con esto y con esto. ¿Listo? O experimental, en este caso, experimental cuantitativo, también puede ser. Acá, aquí estaría la experimental. Esta va a caer en varios. ¿Qué hace el investigador acá? ¿Cuántos de ustedes creen que se enmarcan en ese experimental? Ustedes uno. ¿Ya, compañero? ¿Qué dice? También, en la parte de También, estímulos. dos. En el caso de él, también, ¿no? Tres, es experimental. El caso del Stirling, cuatro. El caso suyo puede también enmarcar acá. ¿Cuál es la ventaja de esta? ¿Tienes cuántas más? No Yo voy tiene el tres. control de Que uno controla lo que está midiendo. Imagínense ustedes tomar datos experimentales de algo que no controlan. ¿Qué significa? Que esos datos va a ser difícil después analizar. Mientras si usted define los parámetros de diseño de su experimento es más fácil. Por ejemplo, cuando van al Bernie con el profe Edison, él les da un circuito y les dice, por ejemplo, miden la carga y descarga del condensador. ¿Qué conoce usted ya? El voltaje que aplica, la resistencia y el valor del condensador. Usted los conoce. ¿Qué pasa si el profe Edison les entregara los elementos y usted no conociera nada? No sabe ni el voltaje que le aplicó, ni la resistencia en el condensador, ni voltaje, ni corriente, nada. Y le pide determinar experimentalmente. ¿Lo podría hacer? Y si no tiene un multímetro ni un capacímetro, ¿lo podría hacer? Duro, ¿no? Entonces ahí va. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia en la parte experimental y la no experimental. En la no experimental no se manipulan las variables. Es decir, yo mido el fenómeno tal cual está, sin yo conocer directamente. Y trato de a partir de esas medidas identificar qué es lo que ocurre con ese fenómeno. ¿Listo? Ese es más complicado. Este no creo, ninguno no está. Yo le recomendaría a la mayoría tomar el experimental. Experimental y escoger si lo va a medir de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Entonces ahí colocaría, mi proyecto se enmarca en un tipo de investigación experimental cuantitativa, por tal motivo. Y ya de una vez vayan definiendo cómo lo van a medir. ¿Sí? ¿Cómo van a saber que si su proyecto está bien, obtuvo el resultado que ustedes solicitaron? Bueno, aquí les dejo las líneas de investigación. Línea de investigación principal, ¿cuál era? Desarrollo mecatrónico. Desarrollo mecatrónico. ¿Y qué áreas temáticas maneja? ¿Quién me las dice? Fuerte. ¿Está que se duerme? Sebas, diga. Peor. No. Ya lo vio, habla duro. Organiza, automatización y control, desarrollo de procesos y productos, Bioingeniería y ingeniería computacional. Proyecto de la obra, ¿en cuál crees que se enmarca?
¿tú qué vas a hacer? ¿Qué les vas a entregar? ¿Les vas a entregar ¿Qué es algo más en la físico desarrollo? Sí. que dejas en la comunidad? Es decir, que es un proceso o un producto. ¿Listo? Que internamente tiene partes electrónicas y todo. Pero vas a dejar algo, un prototipo. ¿Listo? En el caso del compañero, en este caso del PLC, Yo el hice primero, una pregunta enorme. electrónica, automatización y control. Cerras. Esa sería tu área temática y esta es la línea de investigación. ¿Listo? En el caso tuyo, ¿cuál crees que sería tu área? Esos son tus amigos. Podría ser. O también el de abajo, porque vas a utilizar un prototipo. Y luego te echa el agua con zapatos de concreto. Computacional. Computacional, ¿no? Y en el caso Computacional. compañero también, Sí. ¿no? Computacional. Listo. Ingeniería, dije ahorita. No, es el 3. ¿La ingeniería ¿Puedo? cuándo la utilizarían? ¿Puedo? Cuando hagan Preguntar. pruebas en humanos, extraer datos, parámetros. ¿Listo? Donde tienen que colocar sensores en el cuerpo. Ahí ya sería ingeniería. ¿Vale? Los compañeros del motor Stirling, ¿cuál escogerían ustedes? ¿La primera Depende cómo es o el la cuerpo. segunda? ¿Cómo? La segunda. El proceso que ustedes van a hacer va a generar algo No, verás, las piezas son una cosa, convertirla. verás. Pero van a hacer un proceso de conversión ustedes o van a desarrollar un prototipo para hacerlo. Eso. Entonces podría ser No. más óptima la primera. Pero la segunda es una segunda opción. Pero cualquiera de las dos se podría marcar. ¿Listo? Vale. Y ahí estaríamos por los que están presentes. Muerte, muy bien. Los que no están presentes, yo ya los veré que van a entregar el documento y ahí va a decir con ChatGPT creada una área temática y todo raro. Que no son. Listo. Entonces, en el documento, esto es lo que deben colocar. Decir cuál es la investigación del programa y por qué su proyecto se enmarca en un área de estas de acá. Explicarlo ahí. Un párrafo cortico también. 5 o 6 líneas máximo. Cortico. ¿Vale? Ahí está el enlace para la plataforma del grupo. Muéstrame estos puntos. Y pasemos finalmente a la hipótesis. Siempre confundo cualitativa De investigación. cuantitativa a la hora de medir. La hipótesis debe ser descriptiva y debe estimar o pronosticar o relacionar los resultados de su investigación. Es decir, es lo que usted tiene que demostrar al final. Por eso es que es tan útil la hipótesis como tal. Si su proyecto era desarrollar un sistema IoT para medir el caudal y las otras variables, la hipótesis tendría que decir que su proyecto sí pudo medir esas variables y que su prototipo sí funciona. Si la hipótesis dijera que no, les da la respuesta, en este caso la hipótesis es negativa, les dice que no, ¿qué significa? Que su proyecto no cumplió. Y de esa forma usted sabe si lo que hizo sirvió o no sirvió. ¿Listo? Con la hipótesis como tal. Diablos. En este caso las hipótesis deben ser afirmativas, deben ser referidas al problema que estén teniendo, deben redactarlas de forma clara, breves y objetivas. Es decir, que no tiene que ser un párrafo, sino 2 líneas, cortito. La hipótesis es esto. Debe generar una comprobación, presentar variables a estudiar, importante. En el caso de ellos van a medir variables. Caudal, temperatura, ¿qué más era? Altura. Entonces puede ser, esas son las variables que tienes que colocar en la hipótesis. Y también debe ser producto mostrado y comprometido con el marco teórico. Es decir, que si los fundamentos teóricos explicaba que iban a usar un sensor para medir esto, pues entonces tienen que demostrar que su sensor funciona de esa forma para poder validar. Veamos ese ejemplo. ¿Quién lo lee? Por favor, lean en este caso la hipótesis. Perdón, esa es la pregunta de investigación arriba y abajo están las hipótesis. Varias, ok. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los efectos del paradigma social en la salud sexual de varones y mujeres del Perú en el año 2016? Ahí ya le está diciendo cuáles son. Ya está diciendo
¿A quién es la población que está midiendo? ¿Quién es la población medida ahí? Varones y mujeres. Hombres y mujeres. ¿De dónde? Perú. Del Perú. ¿Y en qué año? 2016. ¿Cuáles son las variables ahí de esa pregunta? ¿Qué cambiaría? Esa es la población. ¿Pero qué cambiaría más? La salud sexual. Eso es lo que cambia. Lo que están midiendo ahí. ¿Listo? Miremos la primera pregunta en este caso. H1. ¿Qué dice esa hipótesis? Paradigma social tiene efectos negativos en la edad sexual de los varones y mujeres del Perú en el año 2010. Y miremos la H0. El paradigma social no tiene efectos negativos en la salud mental de los varones y mujeres del Perú en el año 2016. ¿Cuál creen que de las dos formulaciones haría que su investigación sea buena? ¿O que dé respuesta correcta? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Usted qué busca? ¿Cuál es la mejor para qué? En este caso, ¿usted qué está buscando? Mirar si el paradigma social en la salud sexual cambia o no cambia o la afecta. Es decir, que si un estrato 1 con un estrato 5, ese paradigma por nivel de estrato lo está afectando o no a la sociedad. ¿Qué es lo que usted trataría de buscar? Que sí, ¿no? Por eso se puede evidenciar, por ejemplo. Normalmente las personas que no estudian, no trabajan o están, digamos, en unos estratos un poco más bajos, ¿qué es lo que se ponen a hacer? A tener hijos. ¿Por qué? Porque pues no tienen nada más que hacer y se ponen a hacer eso. ¿Listo? Normalmente las personas que estudian tienden a tener un hijo o dos hijos, o se demoran más en casar. Por ejemplo, en Japón, ¿ustedes conocen la tasa de natalidad en Japón? Ah, que ya está bajando, sí. La natalidad está menor que la de mortalidad. Está cayendo, ¿no? En este caso, usted encuentra una pareja de 40 años allá y ya nadie se quiere casar ni tener hijos. Y en China vamos igual. Y Estados Unidos en las mismas. Si no fuera por muchos latinos que se van para allá, eso no se reprodujeran tanto. Entonces, eso ocurre. Entonces, ¿cuál creen que de las dos hipótesis sería beneficiosa para la pregunta? ¿La primera o la segunda? La primera. ¿Qué dices tú, Laura? La primera, ¿no? ¿Por qué? Con la primera diría que el paradigma social sí tiene efectos negativos en la salud sexual. ¿Por qué? Porque en este caso, pues al tener la diferencia social como tal, tiene una mentalidad diferente. ¿Sí? Las mentes no están igualmente preparadas. ¿Por qué creen que el profe Fabio se sorprendió que ustedes se portaron relativamente bien en el viaje a Medellín? Relativamente bien. Somos jóvenes inquietos. Más pautados ahí. Eso, ahí empezó. Porque la estadística. Eso, por ahí va. Normalmente él primero se comparó con grupos que llevó anteriormente. Sí, varias Ese veces. fue uno. Que se ¿Qué desconocía. más? Se comparó con él mismo y cómo se comportó él, seguramente cuando estudiaba. ¿Qué Se es lo que reflejó. ocurre? O lo que hace. Hay algo que se conoce como estigma, ¿no? Por ejemplo, uno le dice a un ingeniero, esos son tomadores, siempre. Sí, No es verdad, eso ocurre. Ingenieros, ¿listo? Sí soy. ¿Qué ocurre normalmente cuando no salen esas salidas? No van ni aquí, el bus no ha arrancado y ya se han bajado una botella mínima. Ni llegaban. Sí somos. Sí son. Entonces, eso ocurre. Entonces Fabio pensaba en eso. Somos. Por eso fue que los felicitó. Obviamente todos por allá tomaron, hicieron sus cosas, pero no hubo tanto problema. Nadie, por ejemplo, nadie se nos perdió allá. Es lo que normalmente ocurre en esas salidas, por eso envían 2 hasta 3, 4 profesores. Porque es normal que un estudiante por allá se embolate. Por ejemplo, hace un año fueron a algo de Ascun. Creo que fue a Bogotá o a Cali, yo no me acuerdo. ¿Dónde? Y cuando venían en el camino, unos se quedaron en una ciudad, otros en otra, se fueron desperdigando. Claro, después, el profesor regañado.
Porque él se fue con todo el grupo y lo que querían es que llegara con todo el grupo, y llegó con la mitad. Porque unos se quedaron en Cali, otros por Pereira o así, se fueron quedando. No, se quedaron, o sea, por ejemplo, Se tiraron del les dijo, el bus sale mañana a tal hora, solo llegaron 10. Luego los empezaron a llamar a buscar, nadie les contestaba. Ah, no, es que fulanito de tal se quedó porque en Cali tenía una amiga y se quedó allá. Y que él después llega porque era un fin de semana. Sí soy. Entonces, eso ocurrió. Sí Pues soy. claro, Si no estuvieras si uno, la universidad en sí tiene miedo a eso. Imagínense que a uno de ustedes se hubiera pasado algo. Hay en otros casos acá no ha pasado nada, pero creo que en ingeniería por lo menos yo no he escuchado nada acá. Pero si uno compara con los de salud de ellos, ha habido casos donde hay problemas, por ejemplo, de estudiantes con profesores, o estudiantes violados, o inclusive compañeros violados. ¿Sí? Entonces, esos se dan. No sé. Ya, ¿Qué hicieron? más de lo que uno pensaría. Entonces, Cuidadito. eso ocurre. Esos dos saben detectar Es el grave. caso de esos dos que se manejaron. Ahí sí no sé. Cuidadito. Así No es, han no, contado. no, Bueno, pero eso ocurre, ¿no? negro? Entonces, por eso es que el profe cuando los comparó dijo, no, les fue bien. ¿Listo? Él esperaba cuál. En este caso, la primera le esperaba. Que sí se vea esa diferencia, pero no ocurrió. Entonces, cuando ustedes formulen, tienen que tomar la pregunta de investigación que han generado y a partir de la pregunta de investigación, miren que es básicamente lo mismo. Identificar las variables que van a medir y una que les diga que, por ejemplo, el caso de ellos es, ¿cuál era la pregunta de investigación? ¿De qué manera se pueden medir? Pero ahí tienen el archivo. Es El caso tuyo, o sea, tiene más rapidez. ¿en qué medida un aplicación, bueno, tengo que cambiarla Sí. al ambiente inversivo? ¿En qué medida un ambiente inversivo de asistencia virtual puede ser usado en la adquisición de formación de habilidades quirúrgicas de sutura en cirugía médica? Él va a buscar la formación de habilidades. Para él, ¿qué sería bueno? Que la aplicación que desarrolle le dé una habilidad al médico. ¿Cuál sería la negativa? Que después de haber usado la aplicación no le haya dado ninguna habilidad. Ahí tenemos las dos hipótesis como tal. Y después, mediante estadística, toca validar la primera y la segunda. Y lo que se busca es que nos den la respuesta positiva, en este caso la hipótesis que a él le beneficia. ¿Listo? Entonces, esa es simplemente la formulación de la hipótesis como tal. Si les queda un poco más claro cómo lo tienen que redactar, más o menos. Igualmente recuerden que para eso está su asesor también para que les ayude a formular. Entonces ustedes la escriben y le van bien presente. Normalmente aquí, ¿se acuerdan que uno debería comparar estadísticamente? Es decir, por ejemplo, dar un valor de diferencia. Por ejemplo, el caso tuyo, del PLC. Podría ser el desarrollo de un sistema microcontrolado bajo una tarjeta PLC autómata basado en SP32 permitirá que los estudiantes de ingeniería mecatrónica relacionen el concepto de y das un porcentaje, por ejemplo, que mejoró esa capacidad en un 5, 10%. Es decir, que si yo comparo a un estudiante que ingresó y lo comparo nuevamente después de haber hecho la práctica con el PLC del compañero, aprendió algo nuevo. Entonces se diferenció. Entonces, ¿en cuánto? En por lo menos un 10%, más de lo que sabía antes. Ahí vamos con una cosa que les voy a contar y no les va a gustar. Hace un año, hace un semestre, se midió la prueba Saber Pro aquí en la U. Les hizo a los de noveno y décimo la prueba. Ustedes no, creo que no la presentaron, ¿no? No, todavía no. Ellos sacaron un puntaje y les hicieron la misma prueba a los de primer semestre. ¿Qué creen que debió haber ocurrido? ¿A quién le debió haber ido mejor? A los de primero. No, les debió de haber ido mejor. Debió. A los de A los de arriba, los de noveno y los de octavo. A ellos, en teoría, después de haber visto todo ese poco de cálculos, materia, ley y todo, tenía que haberles ido mejor. Resultó que tanto a los de primero como los de octavo sacaron el mismo promedio. ¿Qué significa eso? Si uno lo mirara desde ese punto de vista, por ejemplo, ¿qué diría MinCiencias o el Ministerio? Lo que dijo el compañero. No se está aprendiendo nada. No están aprendiendo nada. ¿Qué pasó?
Pero resulta que lo que se mide ahí es algo puntual. Espero que con ustedes cambie un poco más. Se mide primero lectura. O sea, que usted sepa leer y interpretar. Otra, que sepa redactar. Que sepa usar bien las puntuaciones, símbolos. No, ya no. ¿Listo? Eso es lo que mide la prueba. Y otra cosa más, la parte matemática, razonamiento cuantitativo, que puede analizar gráficos, que pueda calcularse una 33%. fracción. Eso es lo que mide la prueba. Ah, y inglés. Por lo menos que pueda entender y redactar Bueno. algunas palabras en inglés. 50%. ¿Listo? Eso es lo que mide la prueba. Pero mire entonces qué ocurrió, que en 4 años de formación no mejoró. Pero entonces, ¿cuál fue el lío? Dijo un candidato. Y ahí va yo digo el por qué. Como no tenían, ¿quién de ustedes quiere pasarse todo un sábado todo un sábado completo de 8 a 6 de la tarde y un domingo toda la mañana haciendo un examen? Y que no los beneficie en nada ni los perjudica en nada. Nadie. ¿Cuántos lo harían a conciencia? Y se quedaría todo ese tiempo resolviendo. Muy pocos. ¿Por qué sabes que sí? Muy poquitos. De pronto póngale de los 30 a El unos 2 Olvis. o 3. De los 30, el Olvis. De pronto, ¿sí? Eso es lo que ocurre. 29 y Como no los perjudican nada, ni los benefician nada, no les importa. Y es lo que yo siempre he dicho. Entonces, ¿qué ocurrió con ello? Se vinieron aplicando cosas, mejoras y toda la vaina, pues para que lo presenten a conciencia. Pero resulta que nada que mejora. Entonces, ¿qué va a hacer la U? Va a poner puntaje mínimo para graduarse. Entonces, ¿ahí cuál sería la motivación? Tocaría volver a repetir el semestre, básicamente. Para No, tocaría esperar al examen. próximo examen. Más o menos. Si lo hacen después de graduar. Entonces, Eso. ¿qué ocurrió? ¿Ahí ya No hay están motivados? Tocó, no estamos No, motivados, no, estamos es forzados a Están motivarnos. obligados. Obligados. Exactamente. No está mejor medida, pero ya lo han aplicado otras universidades también en el La país. motivación salió Lo del mismo. curso. Porque se No, dan, pues en las ya bellas. llegaron a la conclusión, que yo llegué a la conclusión desde cuando apenas llegué y me dijeron que la única que tienen que hacer es esto, nada más. Entonces, eso ocurrió. Esa es una. Dos, sanciones. Por ejemplo, vieron varios, imagínense, sacaron 0. O sea, a ellos los sancionaron. Tanto económicamente como haciendo un poco de cosas que los tienen ahí corriendo. Y ya al final, ya cuando ya deben estar relajados, ya tranquilos, ya esperando el cartón que les llegue. Eso pasó. Entonces, y creo que había otra normativa, pero que todavía no sale. Pero más o menos a finales de este semestre ya sale por rectoría firmado y ya se queda eso como tal. ¿Y saben a quién le tienen que agradecer? ¿A quién le iban a agradecer eso? No, a Dios no. A sus compañeros que estaban arriba y que presentaron antes. Ellos fueron los que presentaron. Entonces, claro, no se tomaron las cosas en serio. Eso. ¿Ya ven? Y según tengo No debíamos entendido, van a habernos aplicar graduado otra de colegio. normativa que la alemana, pero esa todavía se demora, porque esa se abre en la sala. Ahí es, esa me parece mejor. ¿De qué va la ¿De qué trata? Es como, en este caso, lo que les van a dar es que se gradúe, pero le dan un nivel. Entonces se gradúa y en su tarjeta profesional le dices Oh, a esa sí uno, a está dos, buena, a tres, esa así está como es buena. en inglés. Está buena. Y va a haber puestos donde le van a decir, solo se reciben, por ejemplo, hojas de vida que tengan matriculado o aún para adelante. Y los que no la tienen, pagan. Ahí sí sube la Ahí, competitividad. allá pues, Ahí sí sube la atención. competitividad. Matricula una y eso. ¿Se vuelve el examen? No, lo Según que pasa inglés. es que en otros países, para mejorar esos tipos de niveles, al estudiante le dice, bueno, listo, cumpla sus materias, páselas, apruebe su trabajo de grado. Pero al final, con el examen que le hacen, le dan un nivel de matrícula. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí manejan inglés A1, A2, B1, B2, C1 y C2. ¿Listo? Dependiendo del nivel que saquen el examen, le dan su matrícula, se graduó y todo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que uno obtiene una matrícula C2 y otro una A1. ¿Qué ocurre con eso? Que en la mayoría de empresas donde van a tener responsabilidad, donde van a pagar más, ¿qué van a decir? Yo quiero ingenieros, por ejemplo, a partir de B2.
A mí los A1 y A2 no me sirven. Ya, esa es la primera restricción. ¿Qué nos obliga? Estudiar más. A estudiar. Entonces, eso es lo que se va a implantar a nivel nacional. Y esperemos que sí lo haga. Y si nos, pues en esa normativa alemana, la forma de mejorar esa calificación. Ah, no, en este caso no es una sola prueba. No, digamos, no se puede subir la calificación tipo con tiempo de experiencia o algo así. No. Ya quedan ahí. Ya después depende de la empresa. Pero pues la mayoría de empresas siempre se van a tirar es por eso. Ya hacen pruebas técnicas y todo eso. Porque igual también, que tengas un C2 no significa que seas 100% bueno. C puede ser muy bueno y organizado en la parte teórica, parte como tal, pero de pronto no también en la parte práctica. Y eso normalmente ocurre. ¿Cuál creen que sería la diferencia entre un ingeniero A2 con un C2? Ustedes me dijera yo. Vos no vas a hacer eso. ¿Qué creen que es como la diferencia? Ustedes dirían, ¿por qué este es A2 y este es C2? Por eso, en inglés Entonces, En teoría todos deberían tener las mismas capacidades. Levanten la mano los que son más buenos con la parte práctica. Montando circuitos, haciendo cosas, reparando máquinas, todo eso. Quemando cosas. Quemando cosas. Se levanta. Son cosas Empieza a levitar. ¿Sí? ¿Quiénes son buenos diseñando? Bueno, también. Haciendo diseños, modelos, creando circuitos, programando. Ahí va. Entonces, mire, por ejemplo, un A2 podría ser que es bueno en la parte técnica. Montar, hacer todas las cosas, hacer diseños, sencillo lo hace. El C2 puede hacer todo, en teoría, ¿no? La cosa es que después lo haga. Pero eso es lo que más o menos va a dar. Entonces, ahí está más o menos la clasificación. Entonces yo soy Lo que van a hacer a futuro, no ahorita. Pero pues, la verdad yo sí pienso que es una buena opción para mejorar la calidad a nivel de educación. Porque más de uno, ¿quién de Yo ustedes sería B2. Yo sería B2. ha conocido o conoce algún compañero que simplemente quería el título porque tiene un familiar que ya lo va a meter en un puesto por ahí, pero necesita el título para ingresar? ¿Todavía no? ¿Qué? Que conozca a alguien que solamente estudia para tener un título en cualquier área, en lo que sea, porque ya conoce a alguien o tiene un familiar que ya trabaja en un puesto y dice, solo saca el título para ingresar. Nada más. ¿Todavía no? Faltan palancas entonces. Pero normalmente sí ocurre eso. de hecho, sobre todo ahora para conseguir trabajo, que tipo no conoce de un tema y lo conoce bien, pero digamos contratan mejor a gente que tiene más título, entonces uno estudia para ese título a pesar de que ya tenga los títulos. Claro. Lo que ocurre entonces, y sobre todo la cercanía. ¿Cuál les va a tocar es llevarlos a la relación? Pero eso ocurre mucho, ya hay varios. Y finalmente, antes de que se me vayan, Entonces yo estoy de aquí. ay, han sido las 12 y 7, en mi cuenta mi edad. Este es un ejemplo de la matriz metodológica. La metodología que tienen que hacer. ¿Qué observan en la primera columna? ¿Qué va? El objetivo. ¿Cuál objetivo? El específico 1, 2, 3 o 4. Dejo la fase. En el formato que yo les pasé tenían 3 fases. En el de látex. Fase inicial, fase de desarrollo y fase de evaluación. Entonces ubican el objetivo en cuál de esas fases está. Y finalmente las actividades. ¿Qué actividad voy a hacer para hacer ese ejercicio? Por ejemplo, en el caso de Laura ya miramos, ¿no?, algunas actividades que tenía que hacer para irlo desarrollando su objetivo. Y el entregable. ¿Qué me vas a entregar a mí después de haber hecho esa actividad? Por ejemplo, en el caso cuando se vayan a hacer la primera revisión ellos, a campo, seguramente van a hacer unas encuestas. Entonces van a entregar ¿qué? Las encuestas de Google Forms y un informe donde explique qué fue lo que ocurrió ahí. Ese es un entregable. En el caso de ellos, cuando pasen la etapa de desarrollo, ¿qué les va a tocar entregar? Una aplicación, el avance de la serie. Entonces la herramienta software entregada ahí. Y un informe explicando de lo que se hace. Y luego, los métodos.
¿Qué métodos utilizó? Por ejemplo, guía para elaboración, revisión de literatura, revisión de sistemas o todo eso. Y lo colocan. Lo pueden colocar en tablas, como está aquí, pero yo prefiero que más bien lo pongan en texto. Entonces, más bien el objetivo de acá arriba, objetivo general, perdón, el objetivo específico, abajo la fase y la actividad. Entonces, como en un párrafo cortico explicando todo esto. Por cada objetivo y por cada actividad. A ver si tengo un ejemplo acá, yo no me acuerdo. No, aquí no lo tengo. Pero yo le sumo. Yo tengo un ejemplo de cómo. Porque en tabla a veces es mucha información y queda como distorsionada. Sí. Entonces, más bien es como en un ojito. Yo les muestro un ejemplo de cómo queda. ¿Llevan numeraciones? Tipo Sí. Fase 1 o como las normativas que es Como primera la fase. Primera fase. En este caso, fase inicial. Fase inicial, objetivo 1. Son estos. El objetivo y abajo las actividades necesarias para resolver. Fase 2 de desarrollo. Este es el objetivo, lo que se piensa hacer y las actividades que se van a hacer. Y ya. Máximo en todo esto, ¿cuánto? Las 2 hojas. Exagerado. Con las actividades. Esa es la Y parte hasta del ahí más o cronograma. menos deberían entregar en la próxima semana. Entonces corregir más o menos y lo colocar para el otro viernes. Hasta ahí. Ese Hasta es- la parte metodológica. Ese es el cronograma, ¿no? No, esa es la- ese es la la metodología. metodología. La matriz experimental que aparece ahí. Ah, ya. Ujú, esa es. Y finalmente, como ya tienen las actividades, ¿qué tienen que hacer? Un cronograma a 9 meses. ¿Qué son estas líneas de color azul? Pueden observar. Son el tiempo que les toma hacer la actividad. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo creen que a ustedes les va a tomar en hacer un PCB? ¿Cuántos meses? ¿Un día, una semana, un mes, 2 meses? Depende. ¿Cuánto? Por ejemplo, dijo una semana. Si lo pone que aquí en una semana, ¿ustedes creen que es verdad que en una semana lo va a sacar? ¿Ya listo? No, no. Entonces normalmente se va a echar un mes o 2 meses o hasta más. Que cumpla con todo lo que quiere. Entonces, esta línea azul son el tiempo que lo describe. Entonces pueden ver que el calendario va a 9 meses. ¿Listo? Son 9 meses que tienen a partir de la fecha para poder empezar a desarrollar. Y va dividido en semanas. Y van colocando la actividad que definieron anteriormente. Colocan simplemente actividad 1, 2 o 3. Y en la fase en la que se va a ejecutar. Nada más. Y listo. Y lo organizan a 9 meses. Y finalmente, esta es otra forma de colocar el cronograma. O también lo pueden hacer así, también el cronograma. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones, que lo vean mejor. Y finalmente, lo más importante de todo, presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Cuéntenme. ¿Ustedes con familia miraron? ¿No? ¿Algo de eso no fue? ¿Por Eso ahí no. otra materia? ¿No? ¿No han mirado? Eso El no. presupuesto simplemente relaciona lo que ustedes necesitan invertir en dinero y tiempo para desarrollar el proyecto. ¿Listo? ¿Qué va aquí? Por ejemplo, rubros, es decir, lo que usted va a hacer. Bibliografía, comprar equipos, sensores, va a comprar materiales de insumos, cables, soldadura, va a comprar la placa para el PCB, esos son insumos. Va a comprar, por ejemplo, un software. ¿Listo? Sí, sí. El software, ustedes saben, es pagado o es libre, ¿no? Por ejemplo, si vas a usar Eagle, tiene una versión que es estudiantil y otra que es paga. Entonces, ¿cuál vas a usar tú? Si es la paga, ¿cuánto vale? ¿Y tú la vas a comprar o quién la va a comprar? La universidad, pues. ¿Sí? Entonces, ahí tiene que indicar. Mano de obra. ¿Quién va a hacer el trabajo? Ustedes y quién más. El asesor. Y su asesor. Entonces aquí tiene que colocar su nombre, mano de obra. Por ejemplo, nombre en este caso de Carlos Gómez, luego de su compañero, y Carro luego el mío. perdido. ¿Y cuántas horas van a invertir, en este caso, para desarrollar? Por semana. Pero sean realistas. Había uno que una vez me entregó uno que iba a trabajar 40 horas a la semana. Al día. Al día. Entonces, imagínense. ¿Creen que ustedes le van a dedicar 8 horas completas al trabajo de grado? No. De pronto en la semana, unas 5 horas, no digo que no. A la semana. ¿Listo? Entonces pongan algo real. No van a poner, inventarse ahí que les digo. Y luego,
¿Cuánto es el salario mínimo de un ingeniero recién egresado? ¿Cuánto? 2.200.000. Poco menos, 1.800.000 y algo. Entonces O sea, que ahí, las páginas de internet mienten. sí, eso es Supuestamente Con maestría. 2.200.000. no, con maestría sube más. Y después la experiencia. Entonces, consulten cuál es ese valor y lo dividen. ¿Cuántas horas se trabaja a la semana un empleado normalmente? 16, ¿no? A la semana, A la semana, ¿cuántas trabaja? 40. 42. Nos dividen el salario sobre 42 horas y ya le sale el valor de la hora. Y eso entonces dice, si yo trabajo 5 horas a la semana, multiplican por ese valor de por hora y les va a dar el valor por semana. Y luego, como es el trabajo, ¿durante cuánto tiempo lo van a hacer? Durante 9 meses. Multiplican por el total de meses y les sale el valor total, donde cada uno, tanto el de ustedes como el del profesor, se va en inversión de tiempo, que es dinero. En este caso, ¿quién le paga al profesor por ese tiempo? La universidad. ¿Quién les paga a ustedes por hacer eso? Nadie, ustedes mismos. Entonces, ahí está. Y colocan, van llenando cada columna. Y ya. Aquí el financiador, ¿a quién es? ¿La universidad o ustedes? Y listo. Y llena esa tablita. Y ahí ha terminado el documento como tal. Entonces, miren, entonces vayan redactando, vayan informando. En el caso de Laura, que es uno de extensión, ya le envié el formato, porque cambia unos aspectos, hay un par de cositas más. Igual si tienes dudas, pues ya me preguntas. Que es más como la validación. Yo le cambié los números de la sección para que sea más enfocada a la parte social. Y eso sería todo. Entonces miren que lo que tiene solo es corregir. Si es que ya lo han hecho, pues ya no hay problema. Y en caso que no han corregido, pues si les toca sintaxis dada. Y la metodología, eso lo va sacando. Parece ser un código. Uno corrige el error y salen más errores. Salen más errores. Entonces ahí va a quedar. Listo. Entonces, nos vemos el otro viernes y ya les recibo la actividad. ¿Vale? Ya se les envío de forma formal a sus asesores. Recuerden usar el formato del curso, ¿no? La portada, la contraportada, las tablas, todo lo que está en el formato en látex. Ese es para mí. Pero también me decía que estaban peleando con látex en el curso de él. ¿Quién ya le cogió el tiro a látex? ¿Qué? No, está explicando. Lo feo es corregir pequeños errores. Porque, por ejemplo, había una página que tenía el 2024 en la otra página. Ir corrigiendo. Pero entonces, vayan haciendo que de ahí adelante les va a tocar usar. Y cuando llegue el semestre